tardes a todos. Vamos a iniciar con esta pequeña presentación titulada Definición de conceptos. Pertenece a la materia de Fundamentos de Nutrición de la licenciatura en Nutrición. Y bueno, vamos a iniciar con el contenido, que básicamente vamos a ver cuestiones muy generales que tienen que ver con la definición de nutrientes, cómo se clasifican, para qué sirven, qué tipos de nutrientes existen y una pequeña conclusión. El objetivo de este tema, pues básicamente es conocer la función de los nutrientes, saber para qué sirven, cómo se implican en estos diferentes procesos biológicos y bioquímicos, cómo obtenemos energía a través de ellos, a través de los alimentos, qué relación tienen con los alimentos, así como identificar los diferentes tipos de estos, es decir, cómo se clasifican estos nutrientes. Y bueno, primeramente, ¿qué es un nutriente? Que a veces escuchamos esta palabra y sabemos, tenemos una noción de, ok, un nutriente puede ser algo que nos nutre, ¿cierto? Pero ¿qué es como tal? ¿Cómo se define nutriente en la ciencia de la nutrición? Y bueno, tenemos que nutriente va a ser el proceso de la transformación o va a ser el resultado más bien de esta transformación de los alimentos. Como sabemos, pues los alimentos nos brindan energía y nosotros no podemos como especie, como humanos, así como pues la mayoría de los seres vivos, no podemos utilizar ese alimento, esa materia prima, sino que se tiene que convertir a través de diferentes procesos para poder ser utilizados en el metabolismo. Ya más adelante veremos qué es el metabolismo. Y bueno, ¿qué tipos de nutrientes existen? Pues básicamente tenemos diferentes clasificaciones, pero si vamos a una clasificación muy general, una clasificación en la cual podemos hablar a grandes rasgos de cómo se clasifican estos nutrientes, pues tenemos que existen dos tipos, ¿no? Primero tenemos los macronutrientes, que como su nombre lo dice, siempre el término nos ayuda a identificar a qué se refiere. Macro quiere decir que viene de una cantidad mayor. Entonces, los macronutrientes van a ser aquellos que requerimos en mayores cantidades. Y dentro de estos macronutrientes, pues tenemos los tres más importantes o los tres principales, que van a ser, número uno, los carbohidratos o hidratos de carbono, ¿no? Después tenemos las proteínas y finalmente tenemos las grasas. Dentro de estos tres diferentes grupos de macronutrientes vamos a tener diferentes características. Diferentes alimentos van a pertenecer a estos grupos. Van a aportar también diferentes calorías o diferente valor energético, que eso pues ya es otro tema. Pero aquí lo más importante identificar es que existen estos tres. A su vez, estos tres macronutrientes también tienen una subclasificación, es decir, dentro de los carbohidratos podemos encontrar ciertos tipos de carbohidratos, dentro de las proteínas podemos ver cuáles son sus formas más simples y dentro de las grasas también tenemos diferentes formas de grasas o tipos de grasas, ¿no? Y luego, sobre todo en este tema de las grasas, que a veces causa un poco de conflicto el hablar de grasas buenas o de grasas malas. No existen como tal grasas buenas ni malas, simplemente son diferentes, ¿no? Y bueno, pasando a la otra clasificación, que son los micronutrientes, como anteriormente refería, la terminología nos guía para saber la cantidad o más bien si requerimos en grandes cantidades o en pequeñas cantidades estos nutrientes, ¿no? Hablando de los micronutrientes, pues son aquellos que vamos a requerir en una cantidad mucho menor que los macronutrientes. Y dentro de estos micronutrientes tenemos las vitaminas, por ejemplo. Nuevamente, así como sucede con los macronutrientes, estos micronutrientes a su vez tienen subclasificaciones. Dentro de las vitaminas existen otros grupos diferentes. Por ejemplo, tenemos las liposolubles y las hidrosolubles. Después tenemos los minerales y tenemos el agua, que aquí en el agua, pues más bien dependiendo de la bibliografía, a veces pudiera considerarse como un nutriente o a veces no.
porque pues la realidad es que no aporta calorías, ¿no? Pero lo podemos considerar a grandes rasgos como parte de esta clasificación general. Entonces tenemos los macronutrientes y los micronutrientes. Y pues básicamente a lo que se refiere esta pequeña definición es que estos micronutrientes y macronutrientes pues son esenciales para la vida, ¿no? Los alimentos, a través de los alimentos vamos a obtener esta energía, como les comentaba, pero pues la energía y la materia prima tiene que ser transformada para cumplir con estas funciones básicas, ¿no? Funciones como el crecimiento, la supervivencia y de ahí pues participar en procesos como la digestión, la absorción, el transporte y la excreción de estos nutrientes. Es decir, estos nutrientes van a pasar por una serie de pasos para poder ser utilizados o poder ser cumplir una función en el organismo, ¿no? Que al final ese es el objetivo. Y bueno, con esto finalizamos esta primer clase a manera de introducción. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, pues quedo al pendiente. Muchas gracias.